Bienvenidos compañeros a la identidad de cálculo 1, mi nombre es Felipe y el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de optimización que es bastante complejo, ¿ya? Entonces vamos a comenzar leyendo el enunciado. Dice lo siguiente: determina un punto x sub 0, y sub 0, ambos positivos, en la ecuación y igual a 4 menos x al cuadrado, de modo que el triángulo formado por los ejes coordenados y la recta tangente a la parábola en el punto mencionado tenga área mínima. Ya, en un principio hice un video donde les daba ciertos tips para poder afrontar este tipo de problemas. Entonces vamos a ocupar esos tips para poder plantear el problema y llegar a la solución. Entonces el primer tip, si se dieron cuenta, yo leí el enunciado bastante rápido y creo que no les quedó nada de información en la cabeza, ¿cierto? Entonces el primer tip dice: vuelva a releer el problema y obtengan los datos que les sirven, ¿ya? Entonces, si volvemos a leer de nuevo el problema, vamos de a poco, determina un punto x sub 0, y sub 0 ambos positivos. Por lo tanto, el primer dato que obtengo es que este punto pertenece a los reales positivos, por lo tanto, en los cuadrantes estaría en el primer cuadrante, ¿cierto? Ambos positivos en la ecuación y igual a 4 menos x al cuadrado. Quiere decir que este punto pertenece a esa ecuación, que es un dato también importante que no hay que dejar. Y si seguimos, dice: de modo que el triángulo formado por los ejes coordenados y la recta tangente a la parábola en el punto mencionado tenga área mínima. Y dentro del tip 1, además de anotar los datos relevantes, tendría que anotar qué es lo que me piden, ¿cierto? ¿Qué me piden? Minimizar, maximizar. ¿Qué me piden? En definitiva, optimizar. Entonces hay que resaltar qué es lo que me piden. Es un triángulo, pero ¿qué me están pidiendo? Que tenga área mínima. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que me están pidiendo es que minimice el área de un triángulo, y el área de un triángulo se calcula como un medio de la base por la altura. El tip número 2 era hacer un bosquejo de la situación, de acuerdo a los datos del enunciado. Entonces, en un principio voy a hacer los ejes coordenados, ¿de acuerdo? Porque si ya nos dimos cuenta que estamos analizando un punto y hay una función, ¿cierto? Una parábola. Entonces, dibujo la parábola. Eso fue en primera instancia. Y luego dice, de modo que el triángulo formado por los ejes coordenados, o sea, los ejes coordenados son el eje Y y el eje X, ¿sí? Y la recta tangente a la parábola en el punto mencionado. Una recta tangente a una parábola, ustedes como deben saber, es aquella recta que toca en un solo punto a la función a cual es tangente. Por lo tanto, en este caso la recta es tangente a la parábola en este punto de acá. Pero este punto mencionado era el mismo x sub 0, y sub 0, que lo voy a anotar aquí, ¿ya? X sub 0, y sub 0. Y la recta tangente a la parábola tenga área mínima. Excelente, entonces ya pudimos más o menos abarcar cuál es la situación y cuál sería el triángulo entonces que tenemos que buscar que tenga área mínima. Sería el que está formado por los ejes coordenados y la recta tangente a la parábola y igual a 4 menos x al cuadrado. También puse cuál sería la base y la altura, ¿de acuerdo? Porque tengo que saber cuáles son para calcular su área. Entonces dimensioné un poco para que digamos que esa es la altura y hasta aquí es la base, ¿ya? Y luego el tip número 3 me dice, hago una lista de cuáles son las relaciones que se pueden obtener de acuerdo al dibujo y al enunciado en cuestión. Por lo tanto, en primera instancia tenemos puse aquí la recta tangente, la llamé L, ¿ya? Y una recta, si yo tengo un punto que pertenece a esa recta, puedo escribir su ecuación de la recta, ¿de acuerdo? Entonces la recta quedaría como y menos y sub 0 igual a m, que sería su pendiente, producto de x menos x sub 0, ¿de acuerdo? Como número 2, como el punto x sub 0, y sub 0 pertenecen a y igual a 4 menos x al cuadrado, puedo deducir entonces que si yo evalúo f de x sub 0, yo voy a obtener el punto y sub 0, ¿de acuerdo? Que lo obtengo de la siguiente forma. Punto número 3, yo puedo calcular la derivada de la función. Ahora, ¿para qué me sirve calcular la derivada de la función? Me sirve porque la recta es tangente a la parábola. Por lo tanto, esto cumple que si yo evalúo el punto x sub 0 en la derivada de la función, yo voy a obtener la pendiente de la recta, ¿de acuerdo? Que eso deberían conocer, ¿ya? Por lo tanto, yo para obtener la pendiente evalúo el punto que pertenece, ¿cierto?, a ambas
en la derivada de la función y obtengo mi valor de la pendiente. Recuerden que x sub 0, y sub 0 es un punto cualquiera que puede estar dentro del primer cuadrante, ¿sí? Y como punto número 5, lo que hice básicamente era juntar los datos que obtuve arriba y dejarlos todos en una sola relación. Vale decir, escribo la recta, la ecuación de la recta que es tangente, y me quedaría de la siguiente forma: y menos y sub 0, pero y sub 0 vale 4 menos x sub 0 al cuadrado, es igual a la pendiente, que es menos 2x sub 0, ¿sí? Paréntesis x menos x sub 0, que vendría siendo mi recta en cuestión, ¿cierto? La ecuación de la recta. Ahora, el tip número 4 era lo complejo. Hasta ese tip es bastante complejo. ¿Por qué? Porque ahora tengo que calcular, tengo que encontrar el área en función de una sola variable. Ahora, ¿cuáles variables tengo yo dentro de este problema? Tengo dos. Puede ser y sub 0, que puede ser un punto dentro de este eje, ¿cierto? Del eje coordenado ahí. Puede ser cualquier punto que esté ahí dentro de la gráfica, y el x sub 0, que puede ser cualquier punto dentro de... Entonces tengo dos variables, ¿ya? Para el tip número 4 lo que tengo que hacer es buscar lo que me piden, la magnitud, el área, pero en función de una sola variable, o sea, de x sub 0 o de y sub 0, de acuerdo a este enunciado. Por lo tanto, vamos a borrar este dato de aquí y vamos a ver cómo podemos encontrar el tip número 4. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir el tip número 4. Y de acuerdo al tip número 4, lo que en un principio me piden es el área de un triángulo, ¿sí? Que lo escribimos como un medio de la base por la altura. Ahora lo que yo debería definir es cómo calculo la base y cómo calculo la altura, ¿cierto? Entonces, si volvemos de nuevo al dibujito, si se dan cuenta, la base es justamente la distancia, quiere decir desde el origen hasta donde corta esta recta, ¿cierto? Y cuando decimos dónde corta la recta en el eje X, ¿qué quiere decir? Que el y vale 0, ¿sí? Si el y vale 0, estoy justo en la recta X. Por lo tanto, la base vendría siendo cuando esta recta, el y vale 0, ¿sí? ¿Y qué ocurre con la altura? La altura la calculo cuando la recta corta justamente el eje coordenado Y. ¿Y cuándo lo corta? Lo corta cuando el X vale 0. Como habíamos concluido después del dibujo, entonces escribí nuevamente la recta, ¿ya? La que teníamos acá, la escribí de tal forma que quede Y igual a lo que quedó aquí, ¿cierto? Y marqué en rojo, digamos, cuáles son las componentes Y e X. Las demás, digamos, X sub 0 puede ser cualquier número dentro de los reales positivos, ¿sí? Entonces, el tip número 4 me decía, vuelva a lo que le piden y déjelo, expréselo en función de una sola variable, ¿de acuerdo? Entonces teníamos que minimizar el área del triángulo, que equivale a un medio de la base por la altura. Y habíamos acordado, según el dibujo, que la base va a ser cuando la componente Y de la recta L, esa es la recta L, es 0, y la altura cuando la componente X de la recta L es 0, la cual la calculé, ¿cierto? Por lo tanto, si Y vale 0, me dio el valor de X, y cuando X vale 0 me dio el valor de Y. Vale decir, este sería el valor de la base y este es el valor de la altura, lo cual gráficamente quedaría de la siguiente forma. Esta sería la base, ¿cierto? Cuando la Y vale 0, X toma este valor, ¿sí? Y cuando la X vale 0, voy a tener el cruce con el eje, por lo tanto va a dar el valor de la componente de la altura, ¿cierto? Finalmente, para poder expresar la función, la cual yo tengo que minimizar, que sería la siguiente, ¿sí? Entonces, si nos dimos cuenta, el ejercicio en sí es bastante complejo hasta este punto, porque una vez que yo llego a este punto, tengo mi función con una sola variable, el siguiente procedimiento es aplicar lo que ustedes ya saben de cálculo 1, que es encontrar máximos y mínimos de la función. En este caso nos piden minimizar el área, por lo tanto lo que yo tengo que buscar de esta función es el mínimo. Para buscar un mínimo lo que uno hace es derivar, igualar a 0 y etcétera. Ustedes ya lo conocen, ¿sí? Por lo tanto, es importante que entiendan el procedimiento hasta aquí. Le doy mucho énfasis hasta este punto porque esto es lo difícil, chiquillos. De aquí en adelante es bastante sencillo, y una vez tengo la función es bastante sencillo el
procedimiento, ¿sí? Y finalmente, chicos, tenemos el tip número 5, que sería básicamente aplicar lo de cálculo 1, lo de la derivada, el criterio de derivada. Entonces vamos a buscar máximos y mínimos de la función. Para eso tenemos que derivar. Una vez que derivamos la función, ustedes tienen que corroborar que mi derivada esté bien, por supuesto. ¿Ya? Espero que sí. Tengo que ver cuáles son los puntos críticos de la función. En este caso vamos a ver cuáles hacen que mi derivada se haga cero, ¿sí? Del numerador, que en este caso, o cuando se indetermina la derivada, esos son los puntos críticos. Pero en este caso, si se damos cuenta, se indetermina en 0. X sub 0 igual a 0, de acuerdo al gráfico que hicimos, no tendría sentido, ¿cierto? Porque quiere decir que no hay un triángulo y solamente una sola línea, una recta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no lo vamos a considerar, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuándo se hace 0 y es justamente acá, cuando esta expresión se hace igual a 0, hace que toda la derivada se me haga 0. Por lo tanto, tenemos dos puntos posibles, que pueden ser el 1/2 y el menos 1/2. Obviamente el menos 1/2 no nos va a servir porque estamos dentro del primer cuadrante. Si fuera dentro del segundo podría ser, ¿sí? Pero como estamos dentro del primero, entonces no lo voy a tomar en cuenta. Ahora, encontramos cuando la derivada se hace 0, ¿sí? Que sería en el punto 1/2, x sub 0 igual a 1/2. El problema es que tenemos que saber si es que es un mínimo o un máximo, porque recordemos que nos piden minimizar la función, minimizar el área, ¿sí? Entonces, para minimizar el área tenemos que asegurarnos de que este x sub 0 sea un mínimo dentro de la función. Por lo tanto, para hacerlo tienen dos formas. Una es sacar la segunda derivada y evaluar el punto, y de acuerdo al signo de ese punto voy a saber si es un mínimo o un máximo, o la otra es analizar el signo de la primera derivada. Recordemos que el criterio de la primera derivada nos dice que cuando la derivada es positiva, la función es creciente, y cuando la derivada es negativa, la función es decreciente. Por lo tanto, hacemos los puntos críticos de esta función. Y si nos damos cuenta, el único factor que influye para que aporte un signo negativo dentro de la expresión, el factor es el 4 por x sub 0 al cuadrado menos 1, ya que este siempre es positivo, y el factor de abajo también, y un cuarto también siempre es positivo, tampoco hay discusión. ¿De acuerdo? Cualquier x sub 0 que se cambie por un negativo, cualquier número que yo quiera evaluar ahí va a dar un número positivo, ¿sí? Por lo tanto, solamente es el factor 4 por x sub 0 al cuadrado menos 1 la que va a cambiar mi signo. Por lo tanto, hacemos una pequeña tabla para saber una pequeña tabla de puntos críticos para saber cuándo tengo el signo positivo y negativo. Entonces, me dio que desde el menos infinito hasta el menos 1/2 tengo un signo positivo. Quiere decir que la función es creciente. Después del menos 1/2 me dio negativo, la función decrece. Por lo tanto, la función crece, decrece. Entonces, en el menos 1/2 yo voy a obtener un máximo, porque la función iba creciendo y de repente empieza a decrecer. Por lo tanto, ese punto es un máximo. Luego dice que desde el 1/2 más infinito es positivo. Por lo tanto, como iba negativo, iba decreciendo la función, luego va a crecer. Por lo tanto, el 1/2 es un punto mínimo, que es justamente lo que estamos buscando para este problema, ¿cierto? Minimizar el área. Entonces, una vez yo obtengo este resultado, mi problema no está resuelto del todo, ¿de acuerdo? Yo obtuve el punto, pero en el fondo me están pidiendo los dos puntos, ¿no? Determine un punto, ¿de acuerdo? De x sub 0 con y sub 0. Entonces, para determinar el otro punto, básicamente lo que tengo que hacer es evaluar mi función, que sería, en este caso, 4 menos x al cuadrado. Lo voy a hacer aquí, en este pequeño espacio que me queda, ya, porque ha sido bastante largo el video. Y no quiero grabar de nuevo. Entonces, evaluamos el 1/2. Entonces, hacemos y de 1/2, que en este caso sería 4 menos 1/4, ¿sí? Y 4 menos 1/4, que sería 1/2 al cuadrado, es igual a 3 enteros con 3/4, ¿sí? Por lo tanto, el valor de y lo obtengo a partir del valor de x sub 0. Espero que les haya gustado el problema, el video, y les sirva para poder estudiar. Muchas gracias.